Este teorema que tenemos aquí se conoce como el teorema de Hall, y este teorema es muy importante dentro de la teoría de gráficas, dado que este fue uno de los primeros resultados que exhibió condiciones suficientes que garantizan la existencia de apareamientos en una gráfica, en particular en una gráfica bipartita, y este resultado es base para otros resultados que también son muy importantes y más generales de acuerdo a la teoría de apareamientos. Básicamente lo que nos dice es que si yo tengo una gráfica bipartita con partición de sus vértices X, Y en conjuntos independientes, entonces G tiene un apareamiento que satura todos los vértices de X si y solo si se cumple esta propiedad, es decir, que para cualquier subconjunto de vértices que yo me tome de X, lo que se tiene es que la cantidad de vecinos del conjunto S es al menos tantos como elementos tiene el conjunto S, es lo que me está diciendo. Vamos a demostrar la ida primeramente. Aquí por hipótesis nosotros tenemos un apareamiento que satura todos los vértices del conjunto X. Vamos a tomarnos a M como dicho apareamiento que satura todos los vértices del conjunto X. Me tomo un conjunto arbitrario S en X y supongamos que sus elementos son x1, x2, etcétera, hasta xk. Como M satura a todos los vértices de X, en particular satura a todos los vértices de S, es decir, para el vértice x1 existe un vértice y1 en Y, tal que x1 es adyacente a y1 y la arista entre ellos es una arista del apareamiento. Eso es lo que tenemos. Igual también para el vértice x2, yo sé que existe un vértice y2 en Y, tal que x2 es adyacente a y2 y la arista entre ellos es una arista del apareamiento. Así hasta llegar al vértice xk. Para el vértice xk existe el vértice yk, tal que xk y yk son adyacentes y la arista entre ellos es una arista del apareamiento. Ahora, si nos damos cuenta aquí por definición de vecinos del conjunto S, en particular y1, y2 hasta yk, caen en el conjunto de vecinos de S. Estaríamos diciendo que n de S tiene al menos k elementos. Nosotros podemos asegurar que y1, y2 hasta yk, todos estos vértices son distintos por la definición de apareamiento. Recordemos que la definición de apareamiento nos dice que cualesquiera dos aristas de nuestro apareamiento no tienen extremos en común. Entonces todos estos y'is son distintos. Por lo tanto, n de S tiene al menos k elementos, pero k es justo la cardinalidad del conjunto S. De aquí concluimos entonces que la cardinalidad de S es menor o igual a la cardinalidad de n de S, que es lo que se quería demostrar aquí en la ida. Ahora vamos a demostrar el regreso de este teorema, del teorema de Hall. Aquí hay que prestar atención porque justo esta demostración, que es la demostración original, nos va a arrojar al final un algoritmo para poder ver si existe un apareamiento que satura todos los vértices de X. Me tomo un apareamiento M de cardinalidad máxima y voy a afirmar esto. Afirmación: M pues es el apareamiento que estaba buscando, es el apareamiento que satura a todos los vértices de X. Aquí vamos a hacer lo siguiente, entonces por contradicción vamos a suponer que M no satura a todos los vértices de X. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que existe un vértice U en X tal que U no es M saturado. Con esta suposición, pues bueno, vamos a empezar a dar una serie de afirmaciones hasta llegar a nuestra contradicción. Aquí mi afirmación 1 es la siguiente. Afirmamos que el grado de U es al menos 1. ¿Esto por qué? Pues bueno, aquí si nos damos cuenta, si tomamos a S como el conjunto que consiste del vértice U, nuestra hipótesis nos dice que n de U, porque solo es un elemento, es mayor o igual a la cardinalidad del conjunto que consiste de U, que esto sería 1, pero n de U es el conjunto de los vecinos del conjunto del vértice U. Entonces esto básicamente, esta cardinalidad sería el grado del vértice U, y pues ya habíamos dicho que esto es 1. Entonces de aquí concluimos que
el grado de U es mayor o igual que 1, que es lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a considerar el conjunto O. Este conjunto nos dice que consiste de los vértices de la gráfica tal que existe una UZ trayectoria M alternante. Vamos a ver que este conjunto de hecho tiene al menos dos elementos. Otra afirmación sería la cardinalidad de O es al menos 2. Pues si nos fijamos en la trayectoria trivial, la que consiste del vértice U, nosotros sabemos que pues todas estas trayectorias triviales son trayectorias M alternantes. En particular la trayectoria trivial es una UU trayectoria M alternante. Y por lo tanto de aquí decimos que U es un elemento del conjunto O por definición. Ahora también por otro lado, como nosotros sabemos que el grado de U es mayor o igual que 1, esto nos dice que U es adyacente a algún vértice W. Y también recordemos que una trayectoria de longitud 1 es una trayectoria M alternante. Por lo tanto, como esta trayectoria que tenemos aquí, la UW es M alternante, de aquí tendríamos que W es un elemento de O, porque en particular es una UW trayectoria M alternante. Hemos demostrado que nuestro conjunto O tiene al menos dos elementos. Ahora vamos con esta afirmación 2. Afirmación 2 nos dice que todo vértice en el conjunto O que no es el vértice U debe de ser M saturado. Vamos a tomarnos un vértice Z en O, el cual no es el vértice U. La definición nos dice que como Z está en el conjunto O, debe de existir una UZ trayectoria M alternante. Voy a suponer que es esta la que tenemos aquí. Si suponemos entonces que XK no es M saturado, en particular como esta trayectoria es M alternante y además los extremos de esta trayectoria no son M saturados, entonces esta trayectoria debería de ser una trayectoria M aumentante. Pero allí tenemos una contradicción. Como nosotros nos estamos tomando a M como un apareamiento de cardinalidad máxima, el teorema de Birch nos dice que no podemos tener trayectorias M aumentantes. Ahí está nuestra contradicción. Por lo tanto, el vértice Z debe de ser M saturado, que es lo que nosotros queríamos demostrar. Ahora consideremos aquí la siguiente observación. Habíamos dicho que nuestro conjunto O tiene al menos dos elementos. Por lo tanto, aquí en O tenemos tanto vértices del conjunto X como vértices del conjunto Y. A los vértices de O que pertenecen al conjunto X les vamos a llamar S, a ese conjunto, y a los vértices o al conjunto de vértices de O que pertenecen al conjunto Y le vamos a llamar Q. Vamos a jugar con estos dos conjuntos, con S y con Q. Y también vamos a hacer otra observación. Aquí podríamos considerar que esta es una trayectoria en general que va del vértice U hacia el vértice XK. Vamos a ver de qué longitud es esta trayectoria dependiendo de dónde está el vértice XK. Si está en el conjunto X o en el conjunto Y. De entrada sabemos que el vértice U pertenece al conjunto X. Como la gráfica es bipartita, entonces X1 debe de estar en Y. Tendríamos que X2 debe de estar en X, X3 debe de estar en Y, X4 debe de estar en X y así etcétera, ¿no? Y aquí si nos damos cuenta, los elementos de esta trayectoria que pertenecen al conjunto X, pues vamos a ubicarlos, ¿no? Son este vértice y este vértice. Entonces, todos los elementos de esta trayectoria que pertenecen al conjunto X son de índice par y los vértices que pertenecen al conjunto Y son de índice impar. Por lo tanto, si yo tengo una trayectoria que une al vértice U con algún vértice en X, entonces la trayectoria debe de ser par. Y si mi trayectoria une al vértice U con un vértice en el conjunto Y, entonces esa trayectoria debe de ser de longitud impar. Vamos a tener muy en cuenta eso. Ahora vamos a demostrar esta afirmación 3. Lo que nos dice la afirmación 3 es que si yo me tomo un vértice X en S menos U, es decir, un vértice X que no es U, para este X yo aseguro que existe un vértice Y en Q, tal que X y Y son adyacentes y la arista entre ellos
es una arista del apareamiento, sea X en S menos U arbitrario. Como yo me estoy tomando este vértice X en S menos U, entonces en particular como el vértice X es un elemento del conjunto O, la definición me dice que existe una UX trayectoria M alternante. Supongamos que esa trayectoria es esta que tenemos aquí. Aquí también notemos que como X es un elemento de X y la gráfica G es bipartita, entonces el vértice X2R-1 debe de estar en el conjunto Y. Entonces si yo empiezo en U, me voy por la trayectoria P hasta llegar al vértice X2R-1. Esta también es una trayectoria M alternante, porque es una subtrayectoria de la trayectoria P. Como es una trayectoria que va de U hacia X2R-1, M alternante, esto me implica que el vértice X2R-1 está en el conjunto O, por definición del conjunto O. Entonces, como es un elemento del conjunto O y además es un elemento del conjunto Y, de aquí concluimos que X2R-1 es un elemento del conjunto Q, por definición de Q. Aquí pues ya terminamos, ¿no? Porque es lo que queríamos demostrar, que para este X existe un vértice Y en Q, que en este caso es el vértice 2R-1, tal que estos dos vértices son adyacentes y la arista entre ellos es una arista del apareamiento. Ahora vamos a demostrar esta afirmación 4. Nos tomamos un vértice Y cualquiera en Q y para este Y lo que vamos a asegurar es que existe un vértice X, el cual no es U, en el conjunto S, tal que X es adyacente a Y y la arista entre ellos es una arista del apareamiento. Tomémonos entonces un vértice arbitrario, digamos Y en Q. Vamos a demostrar la existencia de este vértice X. Aquí como Y está en Q, en particular pues Y es un elemento del conjunto O y por lo tanto esto nos dice que existe una UY trayectoria M alternante. Supongamos que esa trayectoria es esta trayectoria que tenemos aquí. Una de nuestras afirmaciones es que todos los vértices del conjunto O, excepto el vértice U, son M saturados. En particular, el vértice Y, como es un elemento del conjunto O, es M saturado. Quiere decir que existe una arista que incide en el vértice X y esta arista es una arista del apareamiento. Entonces vamos a llamarle a este otro extremo T. Aquí notemos que T no puede ser un vértice de estos vértices de la trayectoria, de los que están aquí adentro, porque todos los vértices que están adentro de la trayectoria son vértices saturados. Como esta arista estamos diciendo que es una arista del apareamiento, entonces ya tendría al menos dos aristas que inciden en este vértice, dos aristas del apareamiento, lo cual no es posible por definición de apareamiento. Aquí estamos diciendo que el vértice T debe de estar fuera de la trayectoria. Si nos fijamos aquí, P unión X 2R más 1 T, esta es una trayectoria que resulta ser también M alternante, una UT trayectoria M alternante, y esto nos lleva a decir que el vértice T es un elemento del conjunto O, y como estamos diciendo que Y pertenece al conjunto Y, por ser G una gráfica bipartita, entonces T debe de pertenecer al conjunto X. T es un elemento de O y es un elemento de X. Esto me lleva a decir que T es un elemento de S, porque pues bueno, así es como definimos a S. Y aquí ya terminamos, ¿no? Porque entonces ya hemos exhibido el vértice que es adyacente a Y que vive en el conjunto S, tal que la arista entre Y y ese vértice pues es una arista del apareamiento. Ahora vamos con nuestra última afirmación, la afirmación 5. Esta afirmación nos dice que el conjunto de vecinos de S está totalmente contenido en el conjunto Q. Me voy a tomar, digamos que sea un S chiquito en N de S. Como S es un elemento de N de S, la definición de N de S quiere decir entonces que existe un elemento T en S tal que T es adyacente a S, a este vértice S chiquito. Luego entonces, como la definición de O nos dice que existe una UT trayectoria M alternante, voy a suponer que esa
UT trayectoria M alternante es esta que se está exhibiendo aquí. Vamos a llamarle P a esta trayectoria. Pues bueno, aquí como tenemos al vértice S que es adyacente al vértice T, entonces podríamos considerar dos casos respecto al vértice S y la trayectoria P. Un caso podría ser que el vértice S estuviera dentro de la trayectoria P, es decir, el vértice S es igual a XY para algún Y. Se ve de esta manera nuestra trayectoria. Si nos fijamos en la subtrayectoria que va de U, nos vamos por P hasta llegar al vértice XY que es igual a S. Esta es una US trayectoria M alternante porque es una subtrayectoria de P que es M alternante. Entonces la definición de O nos diría que el vértice S está en el conjunto O y como T es un elemento de X y G es una gráfica bipartita, entonces el vértice S es un elemento del conjunto Y. Por lo tanto, estamos diciendo que S es un elemento del conjunto Q. Y esto es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que S está en Q. Ahora, si suponemos que nuestro vértice S está fuera de la trayectoria, esto se vería así, ¿no? Aquí tenemos a nuestro vértice S y está fuera de la trayectoria. S pues es un vértice del conjunto Y. Si me fijo en la trayectoria P y le uno este cachito, X2K, S, esta es una trayectoria M alternante. Por definición de O, concluiríamos que S es un elemento de O. Como es un elemento de O y un elemento de Y, S está en Q, que es lo que se quería demostrar. Con esto hemos demostrado que N de S es un subconjunto de Q. Ahora vamos a juntar todas las afirmaciones que ya hicimos para poder concluir este resultado. Por la afirmación 3 nosotros demostramos que para cada X en S que no es U, existe un vértice Y en Q tal que X es adyacente a Y la arista entre ellos es una arista del apareamiento. Básicamente aquí lo que hicimos fue establecer una función inyectiva que va del conjunto S menos U al conjunto Q. Lo que estamos concluyendo de la afirmación 3 es que la cardinalidad de S menos U es menor o igual a la cardinalidad de Q. Ahora por la afirmación 4, para un vértice Y en Q, aseguramos que existe un vértice X en S que no es U, tal que estos dos son adyacentes y la arista entre ellos es una arista del apareamiento. Lo que estamos diciendo es que podemos establecer una función inyectiva del conjunto Q al conjunto S menos U. Por lo tanto, concluimos que la cardinalidad de Q es menor o igual a la cardinalidad de S menos U. Y juntando estos dos que tenemos aquí, decimos que la cardinalidad de Q es igual a la cardinalidad de S menos U, que esto es básicamente la cardinalidad de S menos 1. Ahora, por la afirmación 5, nosotros sabemos que la N de S es un subconjunto de Q, por lo tanto, aquí tendríamos que la cardinalidad de N de S es menor o igual a la cardinalidad de Q, por la afirmación 5, pero la cardinalidad de Q dijimos que es la cardinalidad de S menos 1, entonces estamos diciendo que la cardinalidad de Q es menor estricto a la cardinalidad de S. Aquí hemos encontrado que la cardinalidad de N de S es menor estricto a la cardinalidad de S, lo cual es una contradicción, porque por hipótesis para cualquier subconjunto S de X, nosotros tenemos que la cardinalidad de N de S es mayor o igual a la cardinalidad de S. La contradicción vino a partir de suponer que no todos los vértices de X son M saturados, donde M es un apareamiento de cardinalidad máxima. Con esto ya podemos concluir que efectivamente M satura a todos los vértices de X, lo cual es lo que queríamos demostrar.